Bienvenidos a Entre Pinceladas y Opiniones, el espacio donde el arte cobra vida a través de la palabra. Hoy exploraremos una de las formas de expresión más antiguas y hermosas de la humanidad, la pintura. Acompáñanos a descubrir su significado, historia, técnicas y su impacto en nuestra sociedad. Le daremos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, quienes nos ayudarán a resolver algunas dudas. Ellas son Luz y Stephanie. Y para comenzar, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la pintura en las artes plásticas? Julie, la pintura es mucho más que aplicar color sobre una superficie. Es una forma de ver y de entender el mundo. En las artes plásticas, la pintura es el arte de aplicar pigmentos, ya sea con pinceles, con espátulas, con esponjas o incluso con las manos, sobre superficies como lienzos, madera, muros, papel o incluso piedras. A lo largo del tiempo, ha sido un medio para expresar emociones, representar escenas de la vida cotidiana, rendir homenaje a lo divino o denunciar las injusticias. Lo hermoso de la pintura es su versatilidad. Puede ser realista, simbólica, abstracta o puramente emocional. Desde las cuevas de Altamira hasta las obras digitales contemporáneas, ha sido siempre una herramienta de comunicación profundamente humana. Ahora viajemos en el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado la pintura a lo largo de la historia? Ok, pues Julie, primero te voy a decir que la historia de la pintura es tan antigua como la humanidad misma. Primero vamos a empezar con la prehistoria. Las pinturas rupestres, como las de Altamira en España o las de Francia, pues nos muestran figuras de bisontes, de ciervos, de manos humanas. Estas eran creadas con pigmentos naturales como los óxidos, el carbón y grasa animal, que eran lo que tenían a su alcance. Estas imágenes no eran solo decorativas, tenían significados rituales, mágicos o espirituales. En la antigüedad, civilizaciones como Egipto usaban la pintura para decorar tumbas y templos. Los griegos, por en cambio, perfeccionaron la técnica y los romanos dejaron frescos y mosaicos que aún admiramos hoy. Ahora pasamos a la Edad Media. En esta época, pues la pintura fue casi completamente religiosa. Los frescos en iglesias y catedrales, los vitrales y las miniaturas en manuscritos podrían iluminar el mensaje espiritual con color y simbolismo. Pero en el Renacimiento, desde el siglo XV, aparece la perspectiva, el claroscuro, la proporción. Los artistas ya no solo pintaban para la iglesia, también lo hacían para mecenas y para el estudio del cuerpo humano y la naturaleza. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, todos ellos llevaron la pintura a una dimensión más realista, científica y filosófica. El barroco vino después, con Caravaggio, Rembrandt, que fueron dramatizando la luz, las emociones y los gestos. Luego, el neoclasicismo volvió a las raíces grecorromanas y el romanticismo trajo una explosión emocional y subjetiva. Ya con el impresionismo, en el siglo XIX llega una revolución. Participaron Monet, Renoir y Degas. Ya no querían copiar la realidad, sino lo que querían era capturar la luz, el instante y la atmósfera. Y después, en el siglo XX, todo estalla. El cubismo con Picasso, el expresionismo, el surrealismo, el pop art con Warhol,
hasta llegar a nuestros días, donde la pintura se fusiona con lo digital, el arte urbano y, por último, lo que ha impactado tanto, la inteligencia artificial. Impresionante, qué viaje más fascinante. Y hablando de pintar, ¿cuáles son las técnicas y materiales más usados? Bueno, Julie, hay una riqueza inmensa en técnicas y materiales. Algunas clásicas, otras muy modernas, pero pues te voy a dar una lista rápida. Primero, el óleo. El óleo es muy valorado por su profundidad y su brillo, usado por los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. Segundo, pues tenemos el acrílico. El acrílico es moderno, de secado rápido, fácil de usar y muy versátil. Se puede diluir como acuarela o aplicar espeso como óleo. Tercero, la acuarela. La acuarela es transparente, suave, muy expresiva, ideal para paisajes o retratos delicados. Cuarto, tenemos la témpera, que es parecida a la acuarela, pero con colores más opacos, muy usada en la educación artística. Quinto, tenemos el fresco, que es una pintura sobre yeso húmedo, que es una técnica que se utiliza mucho en los murales como los de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Además, hay otras formas como el collage pictórico, el uso de aerosoles en el arte urbano y la pintura digital, que hoy en día se realiza con tabletas gráficas. Y con tantos cambios, ¿sigue siendo relevante la pintura hoy? Claro, Julie, totalmente. Aunque vivimos en una era digital saturada de imágenes, la pintura conserva un poder único, pues hoy en día muchos artistas mezclan técnicas tradicionales con herramientas digitales. Otros intervienen muros en las ciudades con arte urbano que denuncia o embellece espacios. También la pintura digital permite crear sin límites físicos, mientras que pues el arte performático o interactivo puede llegar a integrar la pintura como parte de una experiencia multisensorial. Por cierto, no olvides que el muralismo contemporáneo, los colectivos artísticos, las ferias de arte urbano y el uso terapéutico de la pintura en contextos educativos o de salud mental. Hermoso. Y esto nos lleva a otra pregunta esencial. ¿Qué transmite un pintor a través de su obra? Bueno, Julie, podríamos decir que un pintor transmite su alma, también puede reflejar emociones profundas, críticas sociales, visiones del mundo, sueños o incluso hasta traumas. La pintura es una forma de contar historias, de conectar con el otro sin palabras. Y lo más maravilloso es que cada espectador interpreta una obra desde su propia vivencia. Lo que para uno puede ser tristeza, para otro puede ser paz o incluso esperanza. La pintura es un espejo emocional. Y en conclusión, pues podríamos decir que el pintor pinta, valga la redundancia, lo que siente, lo que ve o incluso lo que él quiere expresar. La pintura ha sido testigo de muchos cambios sociales a lo largo del tiempo. Podemos decir que el arte pictórico ha influido o reflejado momentos históricos importantes. Sin duda alguna, Julie, pues no solo ha reflejado la historia, muchas veces la ha moldeado. Primero pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en obras como La libertad guiando al pueblo de Delacroix, se convirtieron en símbolos de lucha. O más cerca, puede ser en América Latina, el muralismo mexicano de Diego Rivera y David Alfaro. Siqueiros no solo decoraba muros,
sino que educaba y revolucionaba conciencias. Durante las guerras, el arte también ha denunciado horrores. Por ejemplo, en la obra de El Guernica de Picasso, es uno de los gritos visuales más potentes contra la violencia. Pues ahora en otros momentos la pintura ha servido para preservar costumbres y tradiciones que estaban desapareciendo. También ha sido una herramienta de protesta contra la desigualdad o el racismo. Ya hoy en día, en tiempos de crisis climática o de conflicto social, hay artistas que usan sus pinceles para hablar del medio ambiente, de género y de migración. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, la pintura sí es muchas veces una forma de activismo visual. Hemos hablado del arte como expresión, pero ¿cómo influye la pintura en el desarrollo personal y emocional de quienes las practican? Bueno, Julie, esta es una pregunta muy hermosa. La pintura tiene un enorme poder transformador, no solo para quien la observa, sino también para quien la crea. Cuando una persona pinta, no solo está haciendo una obra visual, está canalizando emociones, ordenando pensamientos, dejando salir lo que muchas veces no puede decir con las palabras. Por eso se utiliza tanto en arteterapia, porque pintar ayuda a reducir el estrés, a expresar traumas, a fortalecer el autoestima. Para muchas personas, incluso sin formación académica, la pintura se vuelve una forma de meditación activa, es decir, una pausa en medio del caos diario. Además, estimula la imaginación, la concentración, la motricidad fina y hasta la empatía. Pintar también puede generar comunidad, porque se crean lazos entre personas que comparten procesos creativos, que colaboran y se inspiran mutuamente. En definitiva, la pintura puede ser un refugio, un espejo o un puente hacia uno mismo y hacia los demás. Bueno, y en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y el consumo rápido de las imágenes, ¿cuál es el lugar de la pintura tradicional? ¿Puede seguir siendo valorada frente a las redes sociales, la inteligencia artificial o los formatos digitales? Bueno, Julie, me hiciste una pregunta un poco muy actual y necesaria, sobre todo en estos tiempos. Pues vivimos en una era donde miles de imágenes nos bombardean a diario, desde redes como Instagram o TikTok hasta videojuegos y entornos virtuales. Ya en ese contexto, parecía que la pintura tradicional, ya hecha a mano con sus tiempos y silencios, está quedando muy relegada. Pero lo curioso es que en muchos casos sucede lo contrario, pues cada vez más personas redescubren el valor de lo hecho a mano, del proceso lento, del error humano como parte del arte. La pintura tradicional ofrece algo que lo digital no siempre puede, pues esta pintura da la presencia física, la textura, el olor a óleo, la conexión directa con el gesto del artista, lo que él puede expresar realizando esta obra. Además, no hay que ver lo digital como un enemigo. Muchos artistas combinan ambas cosas: pintar sobre el lienzo, escanean, luego editan para poder expandir sus obras en mundos digitales. Entonces, respondiéndote tus preguntas, sí, la pintura tradicional sí sigue teniendo valor, no solo como objeto estético, sino como experiencia sensorial y espiritual, pues es una forma donde se resiste el vértigo de lo inmediato y se vuelve a conectar con el tiempo profundo del arte.
Bueno, sabemos que la pintura se enseña desde edades tempranas en la escuela, pero ¿qué papel cumple realmente en la enseñanza de la pintura en la formación integral de una persona? Bueno, Yuli, esto es un tema sumamente fundamental. La pintura no se enseña solo para formar artistas. Se enseña porque desarrolla capacidades clave para cualquier persona. Desde lo cognitivo, mejora la coordinación mano-ojo, la observación, la planificación y, claro está, la creatividad. Desde lo emocional, permite que niños y niñas, y también adultos, expresen cosas que no saben o no pueden decir. Además, la pintura enseña a tener paciencia, a tolerar la frustración, a tomar decisiones, a descubrirse. Es una práctica que fomenta el autoconocimiento. En contextos escolares, la educación artística promueve la inclusión, fortalece la identidad y da espacio a la diversidad de pensamiento. Y algo muy valioso, enseña a mirar. Vivimos en una cultura de imágenes, pero no siempre sabemos mirar críticamente. Pintar nos enseña para ver los matices, los detalles, lo simbólico. Por eso, defender la enseñanza de la pintura es defender una educación más humana, más sensible y completa. Y para terminar, ¿por qué es importante la pintura para una sociedad? Bueno, es una gran pregunta y muy interesante de paso, porque realmente la pintura hoy en día nos conecta con nuestra historia, con nuestra propia identidad y con la creatividad que cada persona tiene. Pues a través de la pintura podemos conocer cómo pensaban, cómo sentían y cómo vivían en otras épocas. Incluso, pues es una herramienta de transformación social, de transformación educativa y de transformación terapéutica. La pintura está presente en muchas partes. Pueden ser en museos, en escuelas, en calles, en hogares. Pues estas pinturas nos invitan a imaginar, a cuestionar, a crear, ya que es un acto de resistencia frente al olvido. Además, no podemos tampoco olvidar la dimensión estética y simbólica que ésta representa, pues la pintura logra embellecer los espacios que habitamos, nos puede conectar con lo intangible y también nos recuerda que incluso en tiempos muy difíciles, el ser humano siempre ha encontrado la manera de crear, de imaginar, de soñar y de innovar. Por estas mismas razones, la pintura hoy en día no es un lujo. Para la sociedad como tal es una necesidad, pues una sociedad sin pintura, sin arte en general, puede correr el riesgo de volverse ciega ante sí misma. No conocería de imágenes, de figuras, de colores, de formas. Ya la pintura nos permite ver, sentir, recordar y sobre todo poder humanizarnos sobre lo que podemos ver. Bueno, muchachas, y le agradecemos por participar en el podcast de hoy. Gracias por habernos dado todos sus conocimientos. Y esto fue todo por el día de hoy, entre pinceladas y opiniones. Recuerden que la pintura es mucho más que colores sobre una superficie. Es una emoción, es una historia y una expresión, es una forma de ver el mundo y sentirlo y compartirlo diferente. Gracias por acompañarnos en este recorrido artístico. En el próximo episodio seguiremos descubriendo el poder de la creatividad. Hasta pronto.
Y esto fue Entre Pinceladas y Opiniones con Luz y Stephanie, donde el arte habla y nosotros escuchamos.